Mi nombre es Israel y soy alcohólico y también adicto. Hola Israel. Agradeciendo la invitación, para mí es algo nuevo estar en estos foros, que la realidad es que, pues, una forma más de difundir el mensaje, una forma más de llegar a más gente que se encuentra lejos. Dice el tema que se nos sugiere el día de hoy, el, el tercer paso, una decisión. Decidimos poner nuestra vida al cuidado de Dios como cada uno de nosotros lo concibe. Y el mismo enunciado nos va llevando de la mano. Primero que nada, una decisión muy clara. La literatura nos dice que en los dos pasos anteriores no tuvimos que hacer otra cosa más que una admisión, un trabajo 100% mental. En este paso se nos dice que tiene que ser acompañado de una decisión con una acción contundente para que podamos llevar a cabo lo que es la voluntad de Dios, como cada quien lo conciba. En mi caso personal sigue siendo Dios, sigue siendo Jesucristo. Desde mi llegada, uno de los grandes problemas a los que yo me enfrenté a llegar a Alcohólicos Anónimos es ese dilema, ¿no? Del que también habla la literatura. Yo no tenía problemas en creer en Dios, verdaderamente tenía problemas en que Él creyera en mí, en que Él confiara en mí como persona. Llegar a este tipo de lugares y escuchar cuál es la voluntad de Dios, que es muy diferente a la que yo tengo sobre la propia vida, pues es difícil de creer. Son cosas que al final del día no se logran concebir. Primero que nada, pues tuve que admitir que soy impotente ante el alcohol, ante la droga, que mi vida se ha vuelto ingobernable. Primer paso dividido en dos partes: la desobediencia, la impotencia ante algo que a mí me fascinaba, que era el alcohol, que era la droga. Primero que nada, yo tengo que admitir dentro de todo esto que a mí nunca me dejó de gustar la droga. A mí nunca me dejó de gustar la piedra, a mí nunca me dejó de gustar el alcohol. A mí el alcohol me fascinó, a mí fue un éxtasis que me acompañó durante mucho tiempo. Yo empecé bebiendo a los 12 años y desde que yo empecé a beber, así como lo dice el 11º capítulo, que para las personas normales significa jovialidad, que la vida es buena, pues precisamente para mí era exactamente lo mismo. Era poder empezar a beber y darme cuenta que las canciones se sentían más de lo normal. Darme cuenta que normalmente a mí me rodeaban uno, dos, tres amigos, pero siempre que empezaba la fiesta, ¿de dónde salía gente que yo no conocía? No lo sé. Eso era agradable para mí. Eso era muy agradable porque una persona completamente antisocial, una persona que limitaba su círculo social a dos o tres personas, siempre terminaba bailando, que era algo que yo en mi propio juicio no podía hacer. Terminaba cantando y muchas de las ocasiones terminaba conquistando, ¿no? Conquistando, saliendo con una chica, cuando en mi juicio me faltaba valor, los complejos no me dejaban. Eran situaciones que se tenían que pagar, güey, porque en mi juicio yo no me iba a atrever. El precio que se tenía que pagar, pues era beber. Mas, sin embargo, esa condición, en mi caso, entiendo que a través del tiempo se va volviendo más fuerte porque, como lo dice el 5º capítulo, son, ah, hay personas que sufren severos trastornos emocionales y mentales. Yo decía en ese momento, cuando se me explicaba en esta parte, ¿no? La transformación del entorno, el creerme mi propia realidad, el propio Dios de mi universo, creer que las cosas no se podían hacer de otra manera, más sin embargo como yo lo creía, como yo lo decía, y aferrarme, dice uno de los síntomas de la borrachera seca, ¿no? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, sentirme el niño rey y siempre tener que obtener todo a través del valor que me daba el alcohol. Cuando a mí el primer paso me obliga a admitir que soy impotente, que no puedo más, ante algo que a mí me gusta, ante algo que a mí me agrada, pues obviamente, dice el mismo libro, no hay una bancarrota más grande que toda esta. Yo llegué ignorantemente creyendo a mi primera agrupación, que fue un 24 horas, un centro de terapia intensiva, eh, convencido de que yo iba a salir de ese proceso y que iba a volver a beber, que me iba a volver a drogar,
que iba a volver a beber como una persona normal, que iba a despertar que iba a parar a las 2 de la mañana, iba a despertar a las 7 de la mañana y iba a continuar mi trabajo. Mas, sin embargo, cada intento que yo venía haciendo, porque pues vergonzosamente hoy a través de los años, tengo que admitir que desde el primer internamiento hasta los 7 procesos de terapia intensiva que tuve que vivir, en ninguno tuve éxito. Que fue una renuencia que yo tuve que ir arrastrando, que fue un desafío que yo mismo no quería dar por perdido, el ser desafiante, el ser ingobernable, al no obedecer las sugerencias. Dice, en Alcohólicos Anónimos lo prohibido es prohibir. Y yo siempre que comparto primero, segundo, tercer paso, pues tengo que recordar y tengo que admitir que a mí no fue fácil, primero que nada, dar el primero y el segundo. El primero fue algo muy doloroso. El primero fue la bancarrota. El primero fue alejarme de mucha gente. Esas sugerencias que te decían, no pases por donde pasabas, no te juntes con quien te juntabas, no vayas donde ibas. Incluso mi padrino me decía, es más, no tienes que trabajar en el mismo lugar donde tú trabajabas. Por un tiempo prudente, tú no estás enfermo de dinero, tú no estás enfermo de familia. Tú te tienes que agrupar y tienes que estar entre nosotros. Sentirme diferente, fueron muchos años, compañeros, fueron muchos años de sentirme diferente a todos los compañeros. Tristemente, se cumplen los 7 internamientos, tengo que reconocer que un gran factor, hoy sé que Dios tenía esto preparado para mí, pero uno de los instrumentos que utilizó Dios para que yo me quedara en estos lugares, aparte de los 2 disciplinarios, que fue el sufrimiento, que fue el dolor, que fue el amor, obviamente, pues fue esa familia. A diferencia de muchos alcohólicos que pues lo pierden todo. Yo también lo perdí todo, perdí el trabajo, perdí la voluntad, perdí la fuerza, la dignidad. Tuve que encontrarme en las calles, comiendo de la basura, tuve que encontrarme en las calles, vagando, estirando la mano y haciendo un montón de cosas atroces por conseguir una dosis más. La realidad es que esto no era nada grato. Esto, al paso del tiempo, también te cansa. Yo tengo una madre que me dijo que las veces que yo me drogué son las mismas veces que ella me iba a anexar. Y me iba a anexar porque era la forma en la que ella encontraba para poder salvar mi vida, para poderme ayudar. Ella no resistía verme en la calle, ella no resistía verme drogado. Para ella era muy triste, a pesar de que la familia es paciente, resultó que no era para siempre. Cerrar esas puertas, porque te vas a llevar, ya me había llevado la pantalla, ya me había llevado la licuadora, ya me había robado varias cosas, ya había dejado vacío mi propio hogar. Mi hija, desde los 4 años, Yatsiri, me acompañaba porque su mamá se fue a vivir a Guadalajara con el chambelán de sus 15 años, cansada de la vida que puede dar un alcohólico, ¿no? Hoy lo entiendo. Te quejas cuando llegas a este tipo de lugares porque dices, es que a mí me dejaron, se fueron, pero cuando ya haces el minucioso inventario, cuando ese huracán rugiente deja de girar, se detiene un momento y volteas a darte cuenta que todo está destruido a tu alrededor, te vas a dar cuenta que no fueron más que decisiones que tú mismo orillaste a tomar a la gente. ¿A quién le gusta vivir con una persona iracunda, celotípica, manipulador, chantajista? El temperamento no ayuda demasiado, eres violento, eres mitómano, eres una persona que siempre acostumbra a querer reparar daños con la materia. Ayer te golpeé, ayer te insulté, hoy te pido perdón, discúlpame, estaba drogado, estaba alcoholizado. Y fue un proceso que se tuvo que vivir durante mucho tiempo. Poco a poco se fueron perdiendo varias cosas. Mas, sin embargo, mi llegada a Alcohólicos Anónimos ocurre a los 19 años, en ese primer internamiento, en el que mi mamá no sabía nada de AA, en el que en mi hogar, en mi casa, en el núcleo donde yo crecí, hablar de Alcohólicos Anónimos era algo feo, era algo difícil, porque había tenido familiares que habían muerto en los anexos, había tenido familiares que habían tenido que morir de congestión alcohólica, a familiares que hablaban de este tipo de lugares 24 horas como un lugar donde te golpean, te maltratan. Entonces, mi madre y mi padre, a pesar de ser separados,
buscan un lugar. Entendí que la familia disfuncional o no disfuncional siempre te va a amar, siempre te va a querer. Básicamente es la capacidad que tuvieron ellos dos de entenderse ante el dolor, ante el sufrimiento de lo que se estaba viviendo, unir sus fuerzas, buscaron un buen lugar. Mi primer internamiento es en la clínica de Salvador Tinajero, una persona que iba empezando, no había golpes, había mucha tensión, se me dio todo lo que los alcohólicos me tuvieron que dar. Muchas veces yo veía a mi madre desesperada, mi madre, fíjate, creo que mi madre a través de las juntas de Al-Anon era una persona que iba entendiendo más el programa que yo mismo. Iba entendiendo que mi enfermedad era incurable, era progresiva, era mortal, astuta, desconcertante, poderosa. Cuando a mí me hablaban de estas cosas, yo no las entendía y yo no tenía la capacidad de entender que me iba a morir, que no había cura, que solamente me podría recuperar siempre y cuando me sometiera a una disciplina, apegado a ciertos principios espirituales, que tenía que ser obediente ante las sugerencias, mas sin embargo había alguien en mi casa que sí lo entendía, y lo entendía muy bien. Y por eso desde mi primer internamiento, esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer me lo dijo cuando yo salí de ese internamiento, en el primero, vergonzosamente también, como todo en mi vida, porque a veces dice una de las promesas, yo la vivo el día de hoy: no le cerraremos la puerta al pasado, no sentiremos pena de ese pasado, mas sin embargo veremos cómo nuestra historia puede beneficiar a otro. Y yo me doy cuenta que mi madre ya sabía que yo con un internamiento no iba a poder. Me fugué del primero. ¿Por qué? Porque un alcohólico, cuando llega, un alcohólico que no acepta, dice la misma literatura, mientras el interesado no retenga nada, poco es el progreso que podemos esperar. Cuando yo llego a este lugar, yo no esperaba aprender nada de ellos. Yo escuchaba las historias, cómo las expresaban, y yo dentro de la silla, escuchando las tribunas, siempre en mi cabeza pensaba, pues eso les pasó a ellos por pendejos, eso le pasó a ellos por idiotas, él no supo vivir, híjole, qué mal que te haya ido de esa pinche manera, pero yo no he vivido lo que tú has vivido. Yo tengo familia, yo tengo trabajo, yo tengo allá afuera cómo salir adelante. Yo no estoy con una mano atrás, con otra adelante. A mí el día de hoy, en ese momento, en el primer internamiento, me estaba esperando mi pareja. Recuerdo que me había dado la noticia de que estaba embarazada. Y vivo lo que es un proceso de internamiento: estar de cuerpo presente y de mente ausente. Estar pero no estar. Porque a pesar de que se cumplió el primer mes y medio, llegó mi visita. En lugar de que yo llegara y agradeciera la visita, ver llegar a mi madre con las bolsas de despensa, como se acostumbraba en aquellos años, contenta por ver y quería ver un progreso en mí, lo primero que yo pregunté es: ¿cómo está? ¿Ya te habló? ¿Cómo va el bebé? Como no me dieron respuesta, como no me trajeron información de fuera, como hoy sé que eso se les pide a la familia, que no le digas nada de allá afuera que lo puede inquietar, y como a mí no me llevaron respuesta, pues me dejaron más inquieto, me dejaron más en incertidumbre. Al tiempo tuve que entender que aparte de alcohólico y de drogadicto, era una persona codependiente. Una persona que, como en ese momento no me trajeron noticias de la persona que yo esperaba, que era mi pareja en ese momento, pues yo empecé a entrar en locura. Empiezas a estar escuchando una junta y luego la terapia trillada que te tiran los alcohólicos. Tú aquí estás aprendiéndote los 12 pasos y tu mujer allá afuera se está aprendiendo las 12 posiciones, y no preguntes por el Sancho, y que qué bueno que te mandaron bisteces, y que tu vieja debe de estar allá afuera esperándote. Si la enseñaste a hacer oración, pues eso está haciendo, pero si no le enseñaste a hacer eso, pues pregúntate tú qué le enseñaste a hacer, ¿no? Esas cosas te hacían entrar en locura. Yo joven, primer internamiento, juntas de estudio se hacían aburridas. Yo experimenté esa parte de la literatura de no poder retener absolutamente nada, de no poder estar en una agrupación, de no querer estar, mas sin embargo algo que sí debatía era cuando leían el enunciado y decían: el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo sincero de querer dejar de beber, y la realidad es que yo no quería. Yo no quería. Yo me subí a una tribuna por primera vez y les dije a ustedes: señores, yo soy Israel, soy alcohólico y también soy adicto, porque sabía que lo tenía que repetir. Para mí, presentarme el día de hoy como tal, como un alcohólico, como un adicto, ante todos los demás, jamás me lo imaginé. Ni en la peor de mis pesadillas, yo me imaginé
quedarme entre ustedes. Yo estaba de paso. Yo vengo, resuelvo un problema, mañana quizás vuelvo a beber, me vuelvo a drogar, no voy a volver a perder el piso, no voy a regresar otra vez a esta silla. Reconozco en este... Mira, si hay algo que se tenga que reconocer en este momento es que se perdió el piso, se me fueron las cabras. Perdí la voluntad, como dicen ustedes, pero la voy a recuperar, voy a aprender de ustedes y cuando salga voy a beber como una persona normal. Me gano el servicio, el mismo servicio me lleva a la cocina me acerca a los cuchillos me acercan a la oficina, porque era el único que llevaba a desayunar al primero de anexo en la oficina. Amago al primero de anexo, le quito las llaves y me voy por la puerta grande. Recuerdo bien ese episodio que para mí fue en su momento victoria, sin darme cuenta que al tiempo era una condena. Podrás salir del triángulo, pero de ese círculo jamás. Palabras bien trilladas, seas bienvenido a la mafia más grande de todo el mundo. Y yo decía, estos güeyes están mal, están pendejos, estos güeyes se creen la punta de la lanza de la evolución, como lo dicen en el segundo paso. Son muy soberbios, son muy egocéntricos, creen tener la verdad absoluta y yo creía que no sabía nada y la realidad es que me fugo. Llego a mi casa, recuerdo bien que se abrió la puerta, sientes el pánico, sales con chanclas, te quitas las chanclas, corres hasta la avenida, llego caminando a mi casa y al mirar la cara de mi madre fue una cara de miedo, fue una cara así como de ya valió madre, no sirvió. Mi mamá sabía el tipo de hijo que tenía, mi mamá sabía que era un cabrón bien hecho, que era muy atrabancado, que era muy agresivo, que estaba loco. Yo le dije, pa' pronto me vas a volver a encerrar, dame chance de sacar mis cosas y me voy de tu casa. Algo que todavía no aprendía mi mamá era dejar de ser manipulada y chantajeada por su drogadicto, por su alcohólico. En el momento que yo le dije, si tú me vuelves a encerrar, yo me voy a ir y no me vas a volver a ver. ¿Tú crees que es grato estar en esos lugares? ¿Tú crees que es grato que te priven de tu libertad? Empieza a dejar caer losa tras losa tras losa sobre la familia. Cuando la familia lo único que estaba haciendo era, en un acto desesperado por ver cómo tu vida se está yendo a través del consumo, buscar ayuda. No hay conciencia, compañeros. Por eso es que no podía dar el segundo paso. Tuvo que pasar múltiples internamientos para que yo tuviera que regresar. El bebé que esperábamos en ese momento, pues desafortunadamente lo abortamos, se perdió. Un episodio complicado por lo aparatoso que fue el momento, doloroso para mí. Logré 6 meses después de ese internamiento sin beber, abstemio. Tenía una motivación que era el bebé y tenía un gran temor a que me volvieran a anexar. Esa era una realidad. Se pierde el bebé, la relación se deteriora y la concepción de ese Dios que habla el tercer paso y que te lo habla desde el segundo paso, que solamente un poder superior a nosotros puede devolvernos el sano juicio, pues no se podía concebir. Si de por sí yo tenía problemas para concebir a Dios como un ser amoroso, como un ser bueno, como un ser de bondad, de amor, como un salvador, como la providencia, el que provee, el que da. Si yo tenía problemas para creer que el milagro iba a ocurrir en mi persona porque Él así lo quería, pues después de la pérdida del bebé, después de la ruptura de la pareja y de la recaída, porque la recaída tenía que llegar. Tenía que llegar, se vuelve a beber, se vuelve a drogar y el consumo en esta ocasión fue más grave que la vez anterior. Desde el segundo internamiento a mí me toca llegar y después de muchos meses en la calle pedirle la ayuda a mi madre. Decirle, ¿sabes qué? Admito que no puedo. Yo había ido al grupo en sesiones anteriores reconociendo que ya traía una ansiedad por beber, reconociendo que no siempre en mí el ego fue malo. Yo quería beber, yo me quería drogar, pero tampoco quería darle el gusto, tampoco quería conceder ese hecho a las personas que me habían dicho que lo iba a volver a hacer. Resistí, aguanté hasta donde más pude
bebo, me drogo, me pierdo unos meses en la calle. Esa lucecita que se sembró, esa semilla que los alcohólicos se encargaron de poner en mí, de que había una solución. Cuando yo escuchaba hablar a mi padrino y decía que él llevaba años sin beber y sin drogarse, para mí en ese momento era algo difícil porque había aguantado escasos 6 meses. La ansiedad era mucha. Los, los trastornos que se vivían, yo no los conocía. Yo no sabía que un alcohólico frustrado se vuelve, pues obviamente, un neurótico. Un neurótico, un gritón, una persona que está de malas, una persona infeliz, que no concibe la felicidad con alcohol o sin alcohol, porque eso lo descubrí después. Porque yo volví a beber y me volví a drogar y me drogué como loco. Y tuve que volver a tocar un fondo bastante fuerte. Y tuve que pedirle ayuda y me llevaron a anexar nuevamente mis papás al mismo lugar. No me fue nada bien. Regresaron 24 horas como fuga. Regresaron 24 horas como un mentiroso. Porque te vas hablando mal de la gente que te ayudó. Inventas tanta pinche cosa para no regresar a ese tipo de lugares. El día de hoy que estamos al frente de la agrupación, a mí no me espanta. Yo fui de la misma calumnia, de la misma calaña. Inventar que se te alimenta mal, que se te golpea, que se te maltrata, que se te malmira, que es un lugar insalubre y mil y un cosas que puedes decir cuando la realidad es que la única intención que tienen esos hombres, hoy entiendo, hombres de buena voluntad, para irnos acercando un poquito al tema, es salvar tu vida. Es salvar tu vida. También entendí que solamente un loco pelea en el lugar en donde le están salvando la vida. Yo fui un loco peleando continuamente en estos lugares. Me programaba para dejar de beber y para dejarme de drogar después de mi segundo internamiento, 3 o 4 meses o 5 meses o el tiempo que fuese al que yo estuviese ahí. Me comportaba como una persona sana, me comportaba como una persona hacendosa, como una persona humilde, que de humilde no tenía nada. Decía lo que la gente quería escuchar. Repetía, no daba terapia. Entendí que hay quien nace para dar terapia y hay quienes nacemos para reproducir terapia. Yo solamente reproducía lo que escuchaba de los alcohólicos. Yo solamente repetía esas palabras rimbombantes que sonaban dentro de una tribuna para hacerme sentir parte de ellos mismos. Cada día subía a la tribuna y subía más convencido. Después del tercer internamiento, porque salí del segundo y tuve que pasar 3, 4 meses y volver a tener que tomar otra cerveza, producto de la desobediencia. Aquí yo entendí que yo no quería beber, que yo no me quería drogar, que ya había comprendido que siempre que bebiera y que siempre que me drogara después del tercer internamiento iba a terminar de la misma manera. Pero entendí también que el primer paso va más allá de entender que es una impotencia, va más allá de entender que el alcohol me partió mi puta madre, va más allá y tenemos que comprender y entender que somos personas ingobernables, personas que no tienen ley, personas que no obedecen, personas que no pueden seguir una sugerencia, como lo decimos aquí en Alcohólicos Anónimos, personas que son incapaces de llevar un modo de vida bajo una guía y una dirección del padrino, de la agrupación o del propio Dios, según sea tu caso. Porque lo que yo no quería hacer era obedecer. Yo tenía ciertas inclinaciones por el tema dinero. Dejar de trabajar en los lugares donde yo trabajaba era someterme a un sueldo base, era ganar poco y hacer rendir ese poco entre muchas cosas que yo quería tener. Aparte de que estaba acostumbrado siempre a obtener las cosas por la buena, por la mala, pero las tenía que obtener. Por la tranza, por la mentira, por la manipulación, por el chantaje, por el alterar notas, por el mentir acerca de los fondos, por el robar al cliente, cosas así. Pero al final de cuentas tú tenías que obtener lo que tú querías. No importaba a quién pisaras, no importaba a quién terminaras lastimando o a quién terminaras perjudicando. Y a pesar de que yo no quería beber, ellos me decían, es necesario que dejes de dañar. Es necesario que dejes de dañar porque si no, no te vas a recuperar. Y la palabra recuperación no tiene nada que ver con el que te vayas a curar. Usted no se va a curar. Usted no se va a levantar. Usted solamente va a tener un cese al fuego. Usted va a parar de beber y va a parar de drogarse.
si es capaz de llevar un modo de vida que exige la más rigurosa honestidad, no con nosotros. ¿Tú crees que nos mientes a nosotros? ¿Tú crees que a nosotros nos engañas? El que se engaña eres tú mismo. Y tú mismo sabes que te estás mintiendo. Tú mismo sabes que no hay forma en que puedas parar si sigues comportándote de la forma en la que te estás comportando. Sigues dejando gente malherida a tu camino, sigues dejando gente defraudada, sigues dañando a tu familia, sigues mintiendo, te sigues victimizando. Tienes que hacerte responsable. La responsabilidad era algo que a mí, pues me quedaba muy grande. No me quería ser responsable. Tengo una madre, como te lo decía, muy buena, pero que también se hizo responsable de cosas que a ella no le correspondían. Recuerdo bien que el día que mi esposa se fue, la mamá de mi hija, la primera pareja, me vació la casa, llegué a las 2 de la mañana, le di la noticia de que la mujer se había ido. Ella me dijo que habían dejado a la niña a las 2 de la tarde y cuando vio mi corazón roto, mis ojos llenos de lágrimas, lo primero que dijo mi madre fue: tú no te preocupes, yo estoy aquí para ti. Yo voy a ver a la niña, tú no necesitas nada. Tú me tienes a mí. Tú nada más trabaja, encárgate de darle todo a tu hija, todo lo que ocupa, que de lo demás nos encargamos nosotros. Mi padre había sido una persona que siempre era muy dura, le costaba mucho expresar sus sentimientos. En ese momento yo creo que sí me vio devastado, me abrazó y para mí fue así como un abrazo de compasión, como una sobada de perro, como ay, mi pendejo, te dejaron por, bueno, X, ¿no? Tanta cosa que uno trastorna en esa realidad que uno vive. Se cumplen los internamientos, compañeros, 7 para ser exactos, y yo me vuelvo una persona, dicen que hijo del quinto capítulo, yo digo que no. Yo digo que si hubiera leído el quinto capítulo siempre que yo quería recaer, no lo hubiera hecho. Si hubiera tenido la capacidad de entender, de comprender lo que estaba leyendo, lo que me estaban diciendo aquellos hombres. Se acaricia la recaída por conflictos de intereses que se dan mucho entre los alcohólicos, algo que también ha marcado mi estancia en AA. Ya no me reciben en 24 horas. Ya no me recibe mi padrino y no me queda otra cosa más que llegar con los cuarto y quinto paso, ¿no? Personas que yo criticaba, personas que yo juzgaba. Yo soy 24 horas de nacimiento, pero nunca pude dejar de beber y nunca pude dejarme de drogar en un 24 horas. Eran suspensiones, eran pequeños mejoralitos a mi enfermedad. Eran periodos cortos, acompañados de una recaída peor a la anterior y de hechos más graves que de los que ya había cometido. La realidad es que sí estaba cansado. Y una de las más grandes humillaciones fue que me abrieran la puerta a las 3 de la mañana de mi grupo, del grupo donde yo confiaba, donde me quedé muchos años, donde yo llegaba y tengo que entender que me sentía parte, me llegué a sentir indispensable en ese grupo. Llegué a pensar que ellos tenían que estar a mi disposición y que muchas veces yo era quien le hacía un favor al alcohólico estando dentro en estos lugares. Me sentí autosuficiente y el padrino dijo no, ya no más. Tuvimos una discusión por un conflicto de comportamientos, de juicios y actitudes torcidos que tenía mi padrino y que yo le champaba en la cara para que no ventilara mi recaída. Yo quería llegar al grupo como si nada. Yo quería llegar al grupo y que mis ahijados no se enteraran de que yo había recaído, que lo manejaran como que era una ansiedad, porque no hay peor fracaso que admitir que te volviste a equivocar. En este tipo de lugares es muy común que me suba yo a la tribuna el día de hoy y que me condene a mí mismo a través de mis propias mentiras, a través de yo llegar y decirle a los demás cómo creo o cómo es esto, cuando yo mismo no estoy practicando lo que estoy predicando. A eso es a lo que le tiene miedo el alcohólico. Por eso el alcohólico tarda muchas veces mucho en regresar, o hay veces que no regresa.
Pero me sentía tan autosuficiente por saber ciertos secretos de mi padrino que empecé a chantajearlo. Y si no me ayudas, y si no me respaldas, recuerda que yo te apoyé en esto, que yo te apoyé en aquello. Que tampoco, que tienes una conducta medio desviada y que yo soy tu cómplice y tu tapadera en varias cosas. Pues descubrí que el líder era él y que me abrió la puerta a las 3 de la mañana y que me tuve que ir. Hasta aquí, compañeros, apenas estábamos concebiendo lo que era una derrota absoluta de lo que sería mi alcoholismo y mi drogadicción. También empezábamos a ver, como lo dice el cuarto paso, pero yo empezaba a ver una vista en relieve de lo que era mi ingobernabilidad, mi soberbia. Hasta este episodio, 7 internamientos, yo apenas empezaba a acariciar lo que era una derrota, porque dolía. Había mucho dolor, había mucho coraje, había mucha frustración, sabía a fracaso mi vida entera y mis años dentro de Alcohólicos Anónimos sabían completamente a deshonra, a mentira, a falsedad, y la poca o nula fe que se había creado se había perdido. Llego después de 8 meses que me corrieron de los grupos 24 horas y que yo no tenía el valor de acercarme a otros. Uno de estos mensajeros, me voy a adelantar un poco al tema porque lo logro entender así. Una de las personas que estaba cumpliendo la voluntad de Dios se acercó a mí. Se acercó a mí y me habló de esa experiencia, esas juntas. Y lo que yo le contesté en el momento es: yo ya soy alcohólico, ya tengo grupo y tengo años. He hecho de todo, he servido desde café hasta ir a amarrar un 12avo. He ido por él y lo he traído a fuerzas cuando no ha querido. Me he quedado valorando un borracho y he atendido delirios. He enterrado a varios en el toxicológico. Yo sé lo que es Alcohólicos Anónimos y Alcohólicos Anónimos no sirvió para mí. Él hablaba de algo diferente. Él hablaba de una escritura. Él me prometió muchas cosas a través de esa situación. Lo que yo sabía de Alcohólicos Anónimos es que iban a un lugar llamado Hacienda y que hacían una escritura y que entregaban todo y que empezaban una nueva vida. Y yo decía, qué fácil, ¿no? Vas, entregas toda tu sarta de tonterías, toda tu vida de pecado, de mentira, de deshonra, de deshonestidad, eres perdonado y puedes volver a empezar. ¿Y por qué allá? ¿Y por qué no mejor en una tribuna? ¿Por qué no mejor te subes a una tribuna y me dices verdaderamente quién eres para que seamos los alcohólicos quienes te podamos dar la ayuda? Mira qué cómodo. Mas, sin embargo, en estas alturas del partido, yo no podía juzgar lo que no conocía. Llego a este lugar y en mi mente, pesando 48 kilos, con 8 meses en la calle, una mano atrás, otra adelante. Recuerdo bien que yo no podía ingerir alimento porque ya no había retención como tal, que llego en un estado de salud mal, acabado físicamente, con 2 intentos de suicidio y uno grave 2 días antes de vivir la experiencia, con mucho miedo porque yo sabía que si volvía a beber y me volvía a drogar, en esta ocasión sí iba a lograr quitarme la vida, porque yo había leído el libro azul, había leído los 12 pasos, le había echado un ojo a las tradiciones, algo sabía, creía yo, del programa, uno que otro folleto, el lenguaje del corazón, y había palabras que se habían quedado impregnadas en mí. Hablaban de los espantosos 4 jinetes, y yo me veía atormentado por esos espantosos 4 jinetes. Llegué a tener delirios tremens días antes de llegar a la experiencia. El miércoles se me pidió que no me volviera a drogar, traté de quitarme la vida, grité, lloré y pedí ayuda. Sin decir el nombre del poder superior, solamente recuerdo que volteé al cielo en la madrugada y le dije que yo no creía que me hubiese tenido tantos años en Alcohólicos Anónimos para que yo terminara muerto en esa habitación, en ese lugar, en ese cuarto oscuro de una sobredosis. Que la muerte no llegaba por medio del consumo, pero que ya no resistía más. Que las voces eran atormentadoras y que el miedo era demasiado.
Reconozco que me he equivocado, reconozco que no puedo. Reconozco que necesito ayuda. Si esta es tu voluntad, porque fue la primera vez que yo mencioné voluntad, si tu voluntad es que yo termine muerto aquí, mira que lo he aceptado desde hace tiempo. Mira que desde hace tiempo lo veo llegar y lo veo venir y no es algo que me espante. No es algo que me aterre, no es algo que me quite el sueño. Pero yo sí te pido algo que no te he pedido durante mucho tiempo. Si este es el momento en el que se tiene que acabar esta historia, que se acabe. Y si no es el momento, sácame de aquí. Sácame de aquí porque por mis medios ya reconozco que no soy capaz. No soy capaz de detenerme. No soy capaz de parar. Vino un drama emocional, una catarsis. Me quedé dormido. Al día siguiente comprendí todo lo que había pasado. Tenía marcas en mi cuello del intento de quitarme la vida. Tenía todavía droga y al amanecer hice algo que yo no imaginaba, que era tirar la droga por el baño. No hice lo de costumbre, que era buscar otra lata y volver a depositar un poco de piedra y volverme a dar un impacto. En esta ocasión agarré lo que me quedaba y lo tiré y dije, esto no es vida. Me senté en esa escalera de esa casa, una casa muy pequeña, tipo departamento de esas de Infonavit. Una escalera de madera, me senté y sentí la derrota sobre mis hombros. Sentí cómo todo estaba acabado. Y también sabía que le había hablado a él. También sabía que le había reclamado. Que quizás no fue la forma correcta en la que yo tenía que haberme dirigido a él. Porque antes de decirle que no creía que me hubiese tenido tantos años en Alcohólicos Anónimos, antes de todo eso hubo una serie de reclamos. La conmiseración, el coraje, la rabia, el odio. El decir dónde estuviste cuando ocurrió esto, dónde estuviste cuando en mi niñez me pasó esto, dónde estabas cuando yo te pedí ayuda, dónde estabas cuando yo te pedí muchas veces que parara el dolor en mi casa y nunca estuviste ahí. Yo creía que él nunca había estado ahí. Yo me divorcié a través de mi hipersensibilidad creyendo que él nunca me amaba. Nunca dudé de su existencia. Esa es una realidad. Nunca dudé de su existencia. Pero siempre me sentí como el menos amado, como el menos querido, como el que le va a hacer el milagro a todos, porque yo era capaz de llevar un mensaje a alguien más y decirle que había una solución, pero yo no creía que ese mismo mensaje pudiese salvar mi propia vida. Era recorrer los caminos de la fe, sin fe. Fue difícil encontrarme, compañeros, en ese momento derrotado. Seguir sintiendo la ansiedad, sí, pero ya no quererme drogar y por primera vez durante muchos meses había podido detenerme. Porque tenía droga y la deseché. Porque paré, algo que yo en mi vida no podía hacer. Me detuve, pasó un lapso de media hora, había un vendedor de merengues que era cuarto y quinto paso. Hoy entiendo que dentro de vender merengues cumplía también con la voluntad de Dios, ¿no? Toca la puerta y yo salgo con los ojos rojos de estar llorando. Me mira y me dice, ya te dije que hay una solución, nos vamos el viernes. Vámonos, vámonos. Yo te aseguro que sí puedes. Yo te aseguro que esto va a cambiar tu vida. Ya estaba desesperado. Y en ese momento yo dije, ya no tengo nada que perder. Yo no sé si la voluntad de Dios era que ese hombre perdiera su venta del día, porque fue a otra casa a encargar su canasta de merengues y me regaló el mío como era costumbre. Regresó por mí como había acordado, me pidió que no me fuera, solamente voy a dejar mi canasta y te llevo con tu mamá para que tu mamá te lleve al grupo por la noche. Escuches una junta mínimo, son 7, pero vamos a tratar de darte algunas juntas más pegadas para que puedas ir. Me llevó a mi casa, habló con mi mamá y mi mamá también movió la cabeza, dijo que sí, dijo gracias por traerlo. Mi madre empezó a llorar, entró a esa cocina,
a esa cocina fondeada, esa cocina donde siempre era costumbre para ella cruzar la barra y empezar a prender esa estufa y empezar a cocinar. Y yo le decía a ella, ¿qué estás haciendo? Ella me decía, no has comido, mírate cómo estás, mira la situación en la que has llegado. No puedo comer, no puedo masticar. La piedra me había robado esa capacidad de poder morder, de poder masticar. Me dolían mucho las encías, los dientes. Mi madre hizo una sopa aguada de esas de fideo, rápida, me la dio calientita. Y a pesar de que yo sentía horrible cómo me quemaba el esófago, porque mi esófago estaba quemado por la piedra, también cuando caía en mi estómago sentía cierto alivio de lo calientito. Entendí que esa sopa llevaba amor. Entendí que esa sopa y la Biblia que estaba en la mesa llevaban las oraciones, los anhelos, el dolor. Y mi madre sentada mirándome me dice, justamente anoche yo le decía a Dios que si esta pelea ya la habíamos perdido, yo lo aceptaba. Que si no te iba a volver a ver y nos había ganado el mal, yo lo aceptaba. Ella recitó un párrafo donde ella decía que Dios le contestaba y le decía que él no perdía ninguna guerra, que esta guerra ya se había ganado. Y yo llegué al siguiente día y mi madre me llevó a escuchar mi junta y me recibieron. No tomé café porque después de la sopa me pasé un tiempo en el sanitario, no podía retener los alimentos. Pero escuché la junta y desde que yo escuchaba esa junta, después de muchos años, yo seguía llorando y no sé por qué lloraba y no sé por qué sentía y no sé por qué me dolía. Se habían pasado años en donde en Alcohólicos Anónimos para mí todo era terapia, para mí todo era mentada de madre, para mí todo era una tribuna, jugar con mi cabeza, jugar con mis emociones, ir directamente al defecto. Entendí que la terapia es buena. Entendí que la terapia es necesaria en un grupo. Que en mi proceso de recuperación, la terapia fue lo que me enganchó, la terapia fue lo que me atrapó, porque también sentí un placer deformado por dar terapia. Me encantaba darle terapia a los demás y acomodar a la gente. Fui muy bueno en eso, en su momento. Pero tampoco me alcanzó. Después de esas 2 juntas que yo tomé, miércoles y jueves, el viernes para mí resultaba muy difícil. Ya iban 2 días sin consumir. Recuerdo que esas palabras que decían esos hombres, de todo va a pasar, de no vas a querer ir, de se te van a presentar 1001 situaciones para que no llegues. Pues mi mayor situación era el consumo. La realidad es que yo me quería drogar y me quería drogar de una forma desesperada. Recuerdo que le dije a mi mamá, no me dejes salir. Y ella me dijo, nadie va a salir. De hecho, nadie va a salir. Nos vamos a quedar contigo. Y te vamos a ir a dejar. Y vas a ir a escribir. Y Dios quiera, esta sea la buena. Yo viví el primer paso a través de la derrota y a pesar de eso también viví lo que es esa despiadada obsesión imposible de desvanecer. Porque ya quería. Ahora sí ya estaba convencido de que no se podía. Por mis medios no había nada que yo pudiese alcanzar. Entendí que mi desobediencia, el desafío, la omnipotencia que yo tenía y el creerme el propio Dios de mi universo carecía de un sano juicio y que la forma en la que yo pensaba estaba muy equivocada. Darme cuenta que la forma en la que llevé mi vida es lo que me llevó a terminar en el piso, a terminar como terminé. En este momento yo lo desgloso de esa manera. Yo siento, yo estoy convencido, es mi perspectiva de lo que ha sido mi experiencia, que cuando yo llego a 4º y 5º paso, yo ya había dado mi primer paso. Me derroté y admití que ya no quería.
pero también admití que no podía. También admití que no podía y también el miedo me hacía llegar a buscar ayuda porque sabía que si se volvía a repetir, el miedo era tal y los daños eran tales que ya no iba a sobrevivir y yo iba a atentar contra mi propia vida y que ya no quería seguir aquí. Entendí que también la forma en la que yo pensaba y en la que yo llevaba mi vida estaba equivocada y que no podía seguirme manejando de la misma manera. Hasta aquí. Y no lo comprendí en el momento. Ustedes me han regalado la oportunidad de expresarme. Ustedes me han regalado la oportunidad de participar y compartir mi historia como lo hago este día. Y a través de escucharme a mí mismo, a través de ver lo que es mi historia, he entendido que cuando yo llego a vivir una experiencia de cuarto y quinto paso, yo ya había vivido una derrota, tanto en la admisión de mi drogadicción y de mi alcoholismo, como en la ingobernabilidad de mi vida y en mi forma de pensar. Empezaba a creer que Dios me había escuchado. Empecé a creer en la divina providencia, que fue quien se encargó de llevar a ese hombre a pasarme ese mensaje. Y cuando yo doy el tercer paso, fue una decisión, porque a mí nadie me obligó a ir a escribir. A mí nadie me obligó a hacer un minucioso inventario moral de mi vida pasada. Yo voy y pongo mi vida en las manos de esos seres humanos que yo no sabía quiénes eran. Si eso no es poner mi vida en las manos de Dios, yo me preguntaba a mí mismo, entonces dime tú qué es. Porque me suben a un camión, me llevan a un lugar oscuro, no sé qué va a pasar. Me meten a un lugar extraño y todos gritan y dicen que escriba. Y no sé qué dijeron, solamente sé que sentí. Solamente sé que sentí la necesidad de escribir, de decir, y que las hojas no me alcanzaban. Y que a través de estar escribiendo y estar diciendo la verdad, porque yo me dije a mí mismo, este es el último cartucho, quizás no haya otra oportunidad. Aquí está mi vida, aquí están mis hechos, aquí está la admisión. ¿Quieres la verdad? Aquí está. Ya no la puedo cargar, ya no tengo intenciones de ocultarla. Decido poner mi vida en tus manos, porque en mis manos voy a terminar quitándomela. Voy a terminar suicidándome. Voy a seguirle haciendo daño a los que más amo. Me voy a seguir llevando entre los pies a esa mujer que era un roble, chaparrita, pero era un roble. Y al paso del tiempo era una mujer canosa, que rengueaba, acabada, con arrugas, cansada, y que no dejaba de dar lucha. No dejaba de apostar por mí. Una familia enojada. Una familia fastidiada y harta. Pero también fue a apostar por mí. También fue a dejarme. Y yo llevaba una vida triste. Una desesperación, una frustración grande. Se vive lo que es la experiencia de cuarto y quinto paso. Y yo yo lo admito, yo conozco el poder de la escritura. Yo sé lo que es mirarte en el mismo infierno de tu realidad. Mirarte en el mismo infierno. Decían palabras muy trilladas que yo decía, sí, es verdad. Sí siento que las puertas del infierno se cierran conmigo adentro. Que yo me quedo aquí adentro, que me quedo atrapado. Sí, era necesario salir gritando y decir ya no puedo más. Y grité como nunca lo había hecho. Yo había leído el folleto Resentimientos hace tiempo y entendí el significado de esa parte, ¿no? Me hicieron enojar, me hicieron rabiar. Y a la postre me iba a terminar destruyendo ese mismo coraje. A los que los dioses destruirán, primero los harán enojar. Yo estaba muy enojado con la vida. Sí, odiaba a todos. Odiaba lo que me había tocado vivir. Odiaba estar en Alcohólicos Anónimos porque ni en la peor de mis pesadillas me imaginé terminar siendo parte de ustedes.
hermoso llevar a cabo un tercer paso y cuando lo lees y sin darte cuenta lo llevaste a la práctica. Cuando entendí que el candado que cubría esa puerta que dice el libro era mi obstinación, era mi necedad, era mi forma de querer controlarlo todo en la vida y que la buena voluntad, que es la llave, solamente era la admisión, el reconocimiento de lo bueno que la vida tenía para mí, que iba muy en contra de lo que yo quería para mí mismo. La derrota ya se había vivido, pero darme cuenta que la decisión en este momento no fue fácil. Dice también el paso que solamente vamos a poder lograr progreso en los siguientes pasos si hacemos un tercer paso como se debe, a la contundencia. Y una decisión es una decisión. Yo leía, por sugerencia de mi padrino en ese momento, mayoría de edad, él sacaba algunos párrafos, no recuerdo qué abstracto es, en donde él explicaba que Dios es bueno, que nosotros concebimos a Dios por medio de la forma en la que lo examinamos, en la que lo entendemos. Y que este alcohólico que daba esta explicación se refería a nosotros como irregular. Porque somos tibios. Porque un día estamos haciendo el bien y otro día estamos haciendo el mal. Porque nunca he dejado que la voluntad de Dios se manifieste. Y que si Dios es bueno, entonces la buena voluntad es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, la voluntad que Él tiene. Y que aún así yo recayera 10, 15, 20, 25 veces, la voluntad de Dios siempre iba a ser que yo terminara en un grupo. La voluntad de Dios era que yo siempre regresara a este lugar con estos hombres. Él hacía su chamba. Él es bueno. El culero soy yo. El ojete soy yo. El que no quiere, el que no entiende, el que se resiste, el que no quiere renunciar. No me anexes porque se va a ir mi mujer. No me anexes porque voy a perder el trabajo. Mira, anéxame mañana, reconozco que tengo un problema, pero mañana me pagan. Mañana voy por ese dinero y le dejo algo a mis hijos. Y mañana cuando recibías el dinero te lo ibas a fumar en piedra. Y tus hijos ni te acordabas. Esa es tu voluntad. Un buen deseo, dices una cosa y terminas haciendo una muy diferente. Dices una, piensas otra y terminas haciendo algo muy diferente a las otras dos. Esa es la conducta típica, egocéntrica del alcohólico, en donde no dejas que la voluntad, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Sí, ¿cuál es el cuidado de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Y la respuesta estaba muy clara en ese momento. ¿Cuántas veces has regresado después de que tú no lo has querido? ¿Cuántas veces has pedido que en el consumo llegue el amargo final, el cual no te espanta, el cual no te resulta ser el final y no te resulta ser algo malo, sino para ti sería algo bueno? Que en ese momento terminara tu vida, que se la llevara el consumo y terminamos con esta historia trágica. ¿Cuántas veces luché porque las cosas fueran como yo quería que fuese? ¿Cuántas personas me llevé entre los pies? ¿Cuántas luces apagué por querer gobernar, por querer someter, por querer controlar, por querer manipular como yo siempre lo he querido? Me queda claro que esa no era la voluntad de Dios. Me queda claro que el malo soy yo. ¿Cuántas cosas buenas las hice creyendo que porque Dios así lo quería, cuando en realidad llevabas una doble intención? Obtener un beneficio. Esa era la persona, una persona tibia,
malo para ser malo y bueno solamente de palabra, muchas veces honesto del pasado, pero con una inmoralidad, diría doble moral, pero sería doblemente honesto y la realidad es que no. Una persona inmoral, una persona sin conciencia, una persona que hace lo que quiere porque él lo quiere por la buena o por la mala, pero lo va a obtener. Esa es la voluntad de Israel. Y que en ese momento la voluntad de Dios se había manifestado y que yo había tenido que reconocer que no podía y que como no podía, pues había pasado lo que tenía que pasar. Puse mi vida en las manos de Dios y Dios me llevó a una hacienda, a un grupo muy pequeño, a un grupo muy modesto, un grupo que carecía de ego, un grupo que carecía de reflector, un grupo que me pudo ayudar y que tenía las palabras porque Dios obraba a través de esos hombres, porque Dios estaba ahí presente. Porque no necesitaba un gran grupo de renombre, lleno de alcohólicos, con salas llenas. Necesitaba a esos 8 alcohólicos que estaban llevando a cabo una experiencia en un grupo muy pequeño y que ese hombre que estaba vendiendo merengues estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces al tiempo yo pude entender que la voluntad de Dios es que yo lleve el mensaje al alcohólico, al borracho. Esa es la voluntad de Dios y que tenía que dejármela de hacer de a pedo. Y que para quedarme en estos lugares, y que para llevar el mensaje a esos alcohólicos, pues me tenía que quedar en estos lugares. Me tenía que quedar con ustedes. Tenía que entregar mi vida. Que nada iba a garantizar más la inmunidad del alcohol y a la droga, como lo dice el capítulo, que el trabajo intensivo con otro enfermo alcohólico y adicto. Que funciona cuando todo falla. Pero eso solamente iba a garantizar que yo no iba a beber y que yo no me iba a drogar. Que si yo quería un cambio de vida, se tenía que dar ese cambio de personalidad, ese giro de 180 grados, que se tenía que cambiar de personalidad. Se tenía que dar el método de conversión. Teníamos que cambiar juicios y actitudes. Tenía que dejar de pensar de la forma en la que pensaba. Tenía que dejarme guiar por un tiempo. Mira, la escritura, el trabajo de cuarto paso que se vivió conmigo en esa experiencia fue algo único. Yo soy un alcohólico que te puede decir que como mi primera escritura y lo que viví en ese lugar, pese a que la hacienda era muy básica, era algo que ni yo me imaginaba, de esas veces que terminas lleno de lodo, lleno de tierra, no sabes qué te pasó, si fuiste a vivir una experiencia o te fuiste a meter a los montones de tierra y te arrastraste, si fuiste a la guerra. Pues sí fui a una guerra, fue una guerra espiritual. Y sí berrié, y sí lloré, y lloré como hacía tantos años que no lo hacía. Y entregué, y sentí el peso de la verdad, y sentí el peso de mis consecuencias, y acepté mi responsabilidad. El padrino que me tocó en ese momento, Dios lo bendiga, sé dónde está hoy y le pido a Dios que lo bendiga y lo fortalezca. Que fue mi primer alcohólico de cuarto y quinto paso, que me dijo, pídele lo que quieras. Dicen que cuando la humildad y la serenidad se juntan, grandes cosas están a punto de ocurrir y que muchas de esas veces podremos ver el reino de Dios aquí en la tierra. Él hablaba de un Dios con una seguridad. Él no decía yo creo, él hablaba de él como si lo conociera, como si lo hubiera visto de frente. Él aseguraba que si yo me hincaba en ese momento y yo hablaba con él, yo iba a ser escuchado. Y como yo desde que llegué a ese lugar sabía que me estaba jugando mi último cartucho, pues opté por hincarme. Tontamente no sabía yo hablarle. Yo le dije a él que algo que sí podía entender a través de este rato, de este tiempo, era que su voluntad era que yo estuviera con los alcohólicos. Que yo había hecho todo para no estar. Que había hecho todo para irme, para no permanecer.
y que él me había traído una y otra vez a los grupos. Que él era bueno conmigo y que yo sentía la paz y la tranquilidad cada vez que yo llegaba a un grupo, cada vez que yo aterrizaba en un 24 horas, aunque fuese como recaído, y tomaba un tecito caliente y decía, ya estoy en puerto seguro, y que entonces la voluntad de Dios se manifestaba en mi corazón, se manifestaba en mi mente, y en mi mente mismo yo le decía, gracias porque tu voluntad fue que yo llegara una vez más, pero también tenía que entender en ese momento que la voluntad de Dios iba más allá de que yo me la pasara como un eterno recaído en los grupos, como un eterno recaído en 24 horas. Entonces él me dijo, si ya te escuchó hace días y si ya te trajo a este lugar, en este momento híncate y entrégalo y con tus propias palabras habla con él. Todavía había mucho recelo con él, todavía había mucha inseguridad. Mas, sin embargo, ya estaba viviendo el proceso del tercer paso. Ya le había entregado mi vida. Ya me había mostrado que sí estaba, que sí me escuchaba y que solamente había bastado un poquito de decisión, un poquito de buena voluntad para que lo obrara. Si él retiraba esa obsesión por beber y por drogarme, yo estaba dispuesto a entregarle mi vida. Estaba dispuesto a dar ese tercer paso como él me lo pedía. Lo único que yo le pedía a él era que me quitara el alcohol y la droga. Y también dentro de mi egocentrismo le dije, y de lo demás me encargo yo. Pero si tú quieres que me quede, yo me quedo. Solamente dame la oportunidad de deshacerme de esto que me está matando. No puedo, ya lo intenté. Sé que tú puedes. Me hablan de tus milagros. ¿Por qué tantos han podido llegar a años y yo no puedo acariciar ni siquiera uno? Si eres tú lo que me falta en mi vida, te pido que obres en mí. Estoy dispuesto a creer en ti. Estoy dispuesto a aceptarte. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Me quedé, compañeros, me quedé con ustedes. Esto fue hace años. La transformación no se ha detenido, compañeros. La transformación ha seguido. Yo para lo único que sirvo, porque sigo siendo un pésimo padre, un pésimo hijo, un pésimo hermano. El cambio de juicios y actitudes muchas veces no ha llegado. Yo me sigo rehusando. Pero tampoco soy lo que antes era. Sé que dentro de mis exigencias irracionales yo quisiera siempre más y quisiera que las cosas se den rápido. Dar ese tercer paso es entender, es comprender que la decisión es una. No hay medias tintas. Bueno es bueno, malo es malo. El que dejó de beber, solo por hoy, ni a cuentagotas, ni una más. La voluntad de mi padre no es que yo vaya a los 15 años de mi sobrina y que me tome 2 cervezas y que mañana regrese al grupo a decirle a ustedes que no pasó nada. Mi larga trayectoria como alcohólico, como drogadicto, como recaído, me ha hecho entender que no hay nada más difícil que admitirle a los alcohólicos, a la vida y a mí mismo que no he sabido vivir, que he recaído, que cuesta mucho valor y que por eso el tiempo se respeta y que por eso a los alcohólicos viejos aprendí a quererlos, aprendí a verlos con respeto, aprendí a agachar la mirada ante un alcohólico de años porque ha obtenido lo que yo no he podido. Entendí que la lucha es diaria y que la voluntad de mi padre es que haga bien las cosas. Que lo ame sobre todo lo demás. Que decidí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como yo lo concibo. Y que la buena voluntad es la voluntad de Dios. Y que la voluntad para con Dios y conmigo es solamente que lleve el mensaje. Nada más, no hay nada más que espera de mí. Todo lo demás es conmiseración.
¿Qué esperas de mí? ¿Cuántas veces me he visto en un momento difícil y diciendo, dale tus batallas a otro guerrero? Yo ya estoy cansado. ¿Por qué me pruebas de esta manera? Esas son consecuencias. ¿Quién he de ser yo para no vivir ese tipo de cosas? El que yo esté en Alcohólicos Anónimos, el que yo practique el programa de recuperación de los 12 pasos, el que lleve el mensaje al alcohólico que está sufriendo, no me va a librar de ser engañado, de ser sanchado, de ser robado, de que me mientan. Es más, hablemos de mis propias debilidades. El único que puede ir contra sus debilidades, sujeto de la mano de Dios, soy yo mismo, acompañado de la capacidad para discernir lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Porque cuando no estoy con Dios, no hay calma y no hay serenidad. Siempre he de ser dominado por el cuerpo, he de ser dominado por la carne. Y que la voluntad de Dios no es que yo ceda a mis placeres carnales, a mis deseos terrenales, a mis ansias de llegar más alto, decía José José. Que la voluntad de Dios es que acepte lo que tengo, que acepte lo que Él tiene para mí, que es la transmisión del mensaje. Que la voluntad de Dios es que yo me quede en este tipo de lugares, que yo venga el día de hoy y te pueda decir cómo es que yo interpreto el tercer paso, y que para llegar al tercer paso primero se tiene que dar el primero, y que para darse el primero después se tiene que dar el segundo, y que no puedes vivir diciendo que la vida está en las manos de Dios cuando todavía no admites, cuando todavía estás borracho arriba de las tribunas, cuando todavía no dejas que los demás te guíen, te den su punto de vista y crees siempre tener la razón. Cuando no vives un contacto consciente con Dios, cuando la obsesión no ha sido removida, cuando no ha sido forjado a través del dolor, porque le huyes al dolor como a la peste, cuando las humillaciones no han sido suficientes, cuando no estás cansado de estar cansado, cuando actúas como un pinche enfermo en tu casa para venir a actuar como un pinche recuperado a este tipo de lugares. Cuando vienes y te pones la máscara del no pasa nada, del estoy bien, padrino, del qué bueno que vino a la agrupación, Dios lo bendiga, y te está cargando tu puta madre en tu casa, en tu hogar, tus hijos no te aman, no te quieren, tu esposa ya no está contigo, ya está con el amante y tienes miedo a admitirlo. Hasta que no admitas todo esto, hasta que no reconozcas que perdiste, vas a seguir perdiendo hasta que no dejes de actuar como un miserable, hasta que no dejes de actuar como la víctima eterna de tu propia existencia, hasta que no te dejes de quejar, hasta que no empieces a caminar. No vas a poder empezar a poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios. Porque la vida es una, el cuidado es absoluto, pero Dios no te va a librar de las consecuencias. Te va a dar fortaleza, te va a dar consuelo para que continúes. Porque ante la tormenta es tu obligación decirle a ese Dios que te dé fortaleza para seguir y que te dé consuelo para dejar de quejarte. Más nunca le vas a decir que te quite los problemas, que se lleve el dolor, que se lleve la peste, que se lleve la enfermedad, cuando son procesos que tenemos que vivir. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar lo que venga, como venga, a la hora que venga. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo bueno. Y fuimos alcohólicos, fuimos traídos a este lugar, y la voluntad que tiene para nosotros es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, que muchas de las veces ni siquiera es el borracho que está allá afuera, es el alcohólico que está escuchando una junta y que no tiene el valor de decir que la vida no es lo que él quería, que duerme donde no quiere dormir, que coge donde no quiere coger, que trabaja donde no quiere trabajar, y que milita en el grupo donde ya no quiere militar. Ese alcohólico tapiñado que lleva 1000 máscaras, que diario se levanta con una sonrisa y dice que aquí no ha pasado nada. Ese alcohólico que se conformó muchas de las veces con el sueldo mínimo que ofrece Alcohólicos Anónimos, que es dejar de beber. Y vive la alegría de fingir. Vive la alegría de fingir algo que no tiene, porque tu Dios es el dinero. Porque cuando tu mujer se enoja contigo, tú también crees que Dios está enojado contigo. Porque le tienes más miedo a que la mujer se vaya, a que Dios esté molesto contigo. Por tu falta de carácter, tu falta de autoridad,
tu falta de decisión, porque te has puesto de tapete para ser pisoteado, porque has regalado tu dignidad y tus mejores años, porque no tienes amor propio y Dios no va a poder obrar en un hombre que no se ama a sí mismo, que no tiene carácter, que no tiene valor, que le huye al dolor, que le huye a la pérdida y por miedo a la pérdida te has aferrado a estar en el lugar donde no quieres estar. Hacer la voluntad de Dios es como el ave que se deja caer y deja que las corrientes de aire lo eleven, lo bajen, lo lleven y lo traigan. Él solamente extiende sus alas y permite que Dios obre. Todo pasará, ha de pasar. Yo confío en Él. La fe sin obras es fe muerta. Y la obra tiene que llevar acción, acción positiva. Cuando carecemos de todo esto, resulta que podemos hablar mucho de un programa de recuperación. Podemos aparentar tener cierta recuperación. Cuando yo recaí, fue la mejor forma de hacerme entender que había dejado de cumplir con la voluntad de Dios y que estaba cumpliendo con mis deseos personales. Al tiempo dejé de renegar. Tuve que reconocer que me había equivocado. Tuve que reconocer que había dañado. Y que me tenía que hacer responsable de muchas cosas que hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo hacerme responsable. Ni en la peor de mis pesadillas me imaginé estar al frente del Guerreros Nuevo Amanecer, con 33 internos, haber entregado mi vida a un grupo 24 horas, no porque él me lo pidiera, sino porque yo lo decidí. Yo lo decidí poner mi vida aquí. No quiero volver a beber, no me quiero volver a drogar, no quiero volver a dañar. Entendí que Alcohólicos Anónimos no había llegado a reestructurar un grupo, una familia, una fraternidad, relaciones con la sociedad. Había llegado a reestructurar a mi propia familia. Entendí que Alcohólicos Anónimos había llegado a reestructurar la relación más importante, la que siempre descuidé, que era con Dios, que era con Él. Que lo único que me tenía que importar era lo que él pensara de mí. Que muchas veces no decía lo que pensaba y lo que sentía por el qué dirán, por el miedo a quedarme solo, por el miedo a no seguir avanzando. Entendí que mucha gente se fue de mi lado porque no podía continuar a mi lado. Estaba vibrando en otra sintonía. Estaba avanzando y estaba creciendo. Porque había decidido vivir conforme a la voluntad de mi Padre. Vivir como Él lo marcaba, como Él lo quería y no como yo lo deseaba. Eso generó mucho tiempo frustración, dolor y tristeza. Pero al día de hoy ha sido una aceptación. Al día de hoy ha sido grato entender que los planes de Dios siempre han sido mejores que los míos. Y que a través de practicar ese tercer paso se fueron muchos miedos y tuve que entender y comprender que Dios hará por mí lo que yo mismo no soy capaz de hacer. Por mí mismo está en las promesas a las que tengo derecho porque me he quedado, a las que tengo derecho porque me sigo quedando. Yo todos los días le digo a Dios, gracias. Gracias, Señor, porque no soy lo que antes era. Yo sé bien que no soy lo que debo ser, pero también me siento orgulloso por no ser lo que antes era. Toma mi voluntad y mi vida, guíame en mi recuperación y enséñame a vivir solo por hoy. Mi nombre es Israel, feliz 24.